Ya, entonces, para confirmar, recontraconfirmar y etcétera, confirmar. Esa es la fecha que quedó el certamen, jueves 18 de octubre. ¿Ya? 18, entonces 18 es clarito, 18. A las 19:15 horas. Ya, el jueves 19 de octubre, 17:15 horas, 19 horas en esta sala y el resto del curso en la biblioteca. Justo ese día en la mañana publico en Canvas el listado de gente que va hacia la biblioteca 2. La biblioteca 2 es la que está por aquí. Al lado Ya de la hemos biblioteca tenido 1. clases. Ya hemos tenido clases. Ya. Y por favor anoten el jueves 7 de diciembre para que no vengan con problemas luego en anatomía. Jueves 7 de diciembre es nuestro segundo certamen. ¿El último día? Sí, señor, el último día de clase. Ahí pueden poner el certamen. ¿Ya? Jueves 7 de diciembre. ¿Ya? ¿Estamos claros todo el mundo? Perfecto, ya. Muy bien. ¿Está grabando la clase, profe? Ahora. Sí, sí. ¿Qué dice el reglamento? Tiene 9 horas. Yo tengo acá. Estoy terminando el miércoles de la próxima semana, estoy terminando el circulatorio, así que debería entrar con el circulatorio. Sí, sí. Ya, entonces, señores, silencio. De acuerdo al recuento que hemos hecho, entra hasta circulatorio, todo circulatorio. El repete después del 7. Después del 7, la semana siguiente el 7. Depende de muchas cosas, depende de cómo se hayan portado en el semestre, depende del grado de malosidad que tenga esos días, porque si el segundo certamen es de alternativas y el certamen es a las 9 de la noche, generalmente a las 10 de la mañana el día siguiente debería estar la nota. Profe, ¿cómo usted hace los certámenes? ¿Alternativa, verdadero y falso? ¿Qué le mete? Depende, la malosidad, alternativa, y a veces cuando estoy muy malvado les pongo un dibujo, un rotulito, una cosita poca cartura. Ya cuando es mucha la maldad se pone una foto que reconocer, diagnóstico, pero ya lo han hecho en espacio práctico, tampoco es la cosa nueva. ¿Ya? Bien, entonces estamos todos de acuerdo, esas son las fechas de los certámenes y la fecha la nueva fecha del certamen 1. Bien, lo que vamos a revisar ahora ya son sistemas, son estructuras que están constituidas por estos distintos tejidos que vimos, los tejidos básicos, ahora se organizan y forman estructuras macro. ¿Ya? Y la primera de estas estructuras o el primero de estos sistemas es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, la verdad que comprende varios elementos. Nosotros aquí vamos a ver solo dos de ellos, pero hay un sistema circulatorio que es un sistema circulatorio linfático. Está asociado al circulatorio sanguíneo, pero a diferencia del sanguíneo, no presenta bomba impulsora y los vasos linfáticos vienen en una sola dirección. Vienen desde todas las extremidades hacia la caja torácica. ¿Por qué? Porque esos vasos linfáticos desembocan en la vena cava. ¿Ya? Entonces esos tienen una sola dirección de flujo. En cambio los sanguíneos tienen dos direcciones de flujo. Una que va desde el corazón hacia los órganos y esa dirección o esa vía utiliza vasos sanguíneos con una pared gruesa que se denominan arterias y una vía de retorno hacia el corazón que utiliza vasos sanguíneos de paredes más delgadas, que se denominan venas. Y ahora, la idea de la sangre es llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos, a la intimidad de los tejidos. Y entonces, si los vasos tuviesen paredes gruesas en todo su recorrido, no se podría realizar un intercambio de nutrientes ni de oxígeno con los tejidos. Por lo tanto, a nivel de los tejidos, en la intimidad de los tejidos, en la cosa célula a célula, ¿qué dice ahí? Ámbar, apague. Ya demoramos 10 minutos en conseguir que la cosa funcione, no me roben la tele. Entonces, a nivel de la intimidad de los tejidos, donde se tiene que realizar el intercambio de nutrientes, el intercambio de oxígeno, los vasos no pueden tener unas paredes gruesas. Entonces, en esos
en esas zonas, en esas intimidades, los vasos tienen una pared muy delgadita y se llaman capilares. Entonces nosotros nos vamos a abocar ahora a ver las características histológicas de los vasos de tipo arterial, los vasos de tipo venoso y los vasos de tipo capilar. Y luego vamos a revisar las características histológicas macroscópicas de la bomba impulsora, que es el corazón. Bien, desde el punto de vista de la histología, los vasos sanguíneos venosos y arteriales presentan tres capas o túnicas. Una túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre, una túnica media, que generalmente tiene características musculares, y una túnica adventicia, que está constituida por tejido conectivo, que es relativamente denso, que es el tejido conectivo que interacciona con el conectivo de los órganos en donde estén dispuestos los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces tienen tres túnicas: túnica íntima, la más interna, túnica media y túnica externa o adventicia. La túnica íntima va a estar constituido por un endotelio y un tejido conectivo laxo, que se denomina tejido subendotelial, porque el epitelio plano simple de los vasos sanguíneos, como ya lo mencionamos hace un par de clases, se denomina endotelio, que es un epitelio muy activo, que participa en la fisiología del vaso sanguíneo, regula la fisiología del vaso sanguíneo. Es un epitelio que tiene capacidad de secreción y de regulación de la contracción o del tono muscular del vaso sanguíneo. ¿Y dónde están las células musculares del vaso sanguíneo? En la túnica media. En algunos vasos, sobre todo los vasos de tipo arterial, la túnica íntima también comprende una limitante elástica interna, que es una lámina elástica fenestrada muy desarrollada, que es el límite entre túnica íntima y túnica media. Esta lámina elástica fenestrada solo está presente en los vasos de tipo arterial. Los vasos de tipo venoso no presentan esa lámina, por lo tanto, la túnica íntima de un vaso venoso está constituida por el endotelio y el tejido conectivo subendotelial. La túnica media está constituida por células musculares lisas y fibras elásticas. Las células musculares lisas se van a entremezclar con las fibras elásticas. En algunos vasos, sobre todo en los vasos de tipo arterial, las fibras elásticas van a ser más abundantes. Y en vasos arteriales, como la arteria aorta, que se denomina arteria elástica, las fibras elásticas o el componente elástico va a estar muy desarrollado y va a formar láminas elásticas, ¿ya? Y en el caso de las arterias también, la túnica media va a estar limitada por la túnica externa por una lámina limitante elástica externa. Y finalmente la túnica adventicia, que es tejido conjuntivo bastante fibroso, va a estar presente tanto en venas como en arterias. La túnica adventicia es más desarrollada en los vasos de tipo venoso que en los vasos de tipo arterial. La túnica adventicia contiene fascículos nerviosos y contiene abundantes vasos sanguíneos. Es bien interesante esto que contenga abundantes vasos sanguíneos, porque si ustedes revisan este esquema, aquí estos puntitos azules y rojos van a corresponder a vasos sanguíneos. Estos pueden ser vasos linfáticos o fascículos nerviosos. Pero aquí hay vasos sanguíneos y aquí en la túnica de tejido subendotelial también hay vasos sanguíneos. Pero aquí en la túnica media, en donde está el tejido muscular, no hay vasos sanguíneos. Es avascular esa zona. Recuerden, de hecho ni siquiera hay fibroblastos, porque ese músculo liso era el que sintetizaba las fibras elásticas que están presentes en la túnica media del vaso sanguíneo. Entonces, esta túnica muscular se va a nutrir por difusión a partir de estos vasos sanguíneos que están en la adventicia. Y esos vasos sanguíneos tienen un nombre bien particular, se llaman vasa vasorum, o vasos de los vasos, ¿ya? Van a nutrir. ¿Y cómo van a nutrir? ¿En qué vasos deberían ser más importantes? ¿En las arterias o en las venas? En las arterias. Más importantes. Los vasos vasorum. Más importantes y más abundantes. ¿En la arteria o en la vena? Van a nutrir. En la arteria debería ser. Mientras que las venas son las venas. Por eso es al revés. La arteria lleva nutrientes y sangre con oxígeno, por lo tanto, desde esta túnica íntima van a difundir nutrientes y sangre con oxígeno.
La vena, aquí adentro trae sangre sin nutrientes, sin oxígeno, por lo tanto desde aquí no puede difundir nada. Entonces todo el aporte va a ser desde la adventicia. Aquí, en el vaso venoso, son más importantes, son más abundantes. ¿Ya? Y en el caso de los capilares, los vasos capilares solo van a estar constituidos por una túnica íntima modificada. ¿Por qué razón? Porque solo presentan el endotelio y la membrana basal del endotelio. No hay tejido subendotelial, solo el endotelio. ¿No? Entonces es una túnica íntima muy modificada, muy disminuida. Bien, y aquí están los vasos del sistema circulatorio. Vamos a ver acá, en este caso, esta diapo se continúa hacia abajo y en esta zona de aquí, ustedes pueden ver acá, están los vasos de tipo arterial, y acá están los vasos de tipo venoso y aquí están los vasos capilares. Ustedes pueden ver que existe una transición y el vaso arterial, que tenía una túnica muscular, comienza a perder su túnica muscular y comienza a desarrollar una especie de anillos. Deja de ser continua, desarrollan anillos, y estos vasos que tienen anillos se denominan esfínteres precapilares o metaarteriolas. Y estos son los vasos que regulan el flujo de la sangre hacia la red capilar. La red capilar, dijimos que tenía una túnica íntima modificada, pero el vaso sanguíneo de tipo capilar tiene que tener un elemento que le dé resistencia a su pared. Si no, si se llena de sangre se va a reventar. Tiene que tener un elemento que le dé resistencia. Y ese elemento que le da resistencia y que mantiene el tono vascular del capilar se llama pericito, y es una célula que es como un osito koala que se abraza al vaso sanguíneo. Se abraza al vaso sanguíneo y con eso al vaso capilar. Y con eso mantiene el tono del capilar, impide que aumente mucho de tamaño, ¿ya? Entonces con eso mantiene el flujo de sangre. Y estos pericitos se mantienen hasta los vasos que se continúan de la red capilar, que son las vénulas postcapilares. Estas vénulas postcapilares van a tener pericitos y luego las vénulas van a comenzar a tener nuevamente células musculares lisas. Entonces las células musculares lisas desaparecen acá, en las metaarteriolas, son reemplazadas por pericitos y aparecen nuevamente en las vénulas. En las vénulas postcapilares hay una mezcla de célula muscular lisa y pericito. Bien, veamos entonces ahora con detalle cada una de estas túnicas. Túnica íntima, lo que está esquematizado acá es una arteria muscular. Este es el esquema de una arteria muscular. El número 1 está indicando la túnica íntima, el número 2 está indicando la túnica media y el número 3 está indicando la túnica adventicia. La túnica íntima está constituida por lámina epitelial, que consiste en un epitelio plano simple, que en este caso recibe el nombre de endotelio. Las células endoteliales son capaces de secretar colágeno. Las células secretan colágeno, bien particulares. Además, sintetizan endotelina, óxido nítrico y factor de von Willebrand. Factor de... Estaba preparando una clase para ti, quería seguir biomédica. Se me olvidó, ¿qué hacía el factor de von Willebrand? No sé, no, eso no lo hace, eso no lo hace. Factor de von Willebrand. Señor delegado. Participaba en la coagulación. ¿Se acuerdan con la trombina del que estaba en los gránulos de la taqueta? El óxido nítrico es un vasodilatador y el andetolina es un vasoconstrictor. Es interesante esto, ¿se fijan? El endotelio es capaz de contraer la túnica muscular o dilatar la túnica muscular del propio vaso sanguíneo. Por eso es que no es un epitelio común y corriente, por eso es que tiene este nombre tan particular, ¿ya? El tejido subendotelial está constituido por tejido conectivo laxo y unas cuantas células de músculo liso orientadas en sentido longitudinal. En los vasos grandes, este tejido también suele contener macrófagos y células adiposas en las arterias grandes. Esas células adiposas son las que empiezan a crecer, a aumentar de tamaño y luego se produce crecimiento excesivo de las células musculares lisas y de los macrófagos y producen estos ateromas que obstruyen el calibre de los vasos sanguíneos. Aquí. Solo en las arterias existe la lámina limitante elástica interna. Lámina limitante elástica interna. ¿Ya? Es una lámina de fibras elásticas, no son fibras elásticas, es una lámina. Y esta tiene fenestras. Y aquí en este caso tienen que tener cuidado porque en este caso las fenestras están indicando un hoyo grande.
¿ya? Cuando hablemos de capilares sanguíneos fenestrados, vamos a explicar ahí que en ese caso no se refiere a que la pared tenga un hoyo que sea discontinuo, ¿ya? Hay que tener cuidado. Cuando uno habla de las láminas elásticas y dice que tienen fenestras, tienen ventanas, tienen perforaciones, hoyos. Cuando uno dice que un capilar es fenestrado, tiene una diferenciación en su membrana, pero no necesariamente implica que tenga un hoyo, una zona discontinua en su pared, ¿ya? Esta es la limitante elástica interna y ahí está la fenestra. Eso está indicando la fenestra. Es un hoyo, una zona discontinua. Y acá está nuestro endotelio. Es interesante esto, ¿se fijan? Las células endoteliales están orientadas en el sentido longitudinal del vaso sanguíneo. ¿Por qué no están orientadas en el sentido transversal? ¿Para qué longitudinal? ¿Sí? Es para facilitar el flujo laminar de la sangre. ¿Por qué la sangre tiene que tener flujo laminar? Porque si la sangre se sacude mucho, se pueden activar las plaquetas y se producen trombos. Wow. Entonces hay que favorecer el flujo laminar. ¿Y ustedes creen que con que las células se pongan así en un sentido longitudinal, eso favorece el flujo laminar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usted ha ido a 120 km por hora llegando al peaje? Llegando a los peajes en la carretera hay una cintita amarilla que debe tener el tamaño de mi dedo, ¿sí? Y la altura de mi dedo, si no menos. Y el auto suena como que se hace pedazo el auto. Sería lo mismo, sería exactamente lo mismo si las células estuviesen en el otro sentido. Agitaríamos nuestra sangre, produciríamos turbulencias y se podrían activar nuestras plaquetas. Y esta es la imagen de microscopía electrónica de barrido para que ustedes vean que efectivamente es así, están dispuestos así. Esta es una imagen para mostrar que los vasos sanguíneos tienen, ¿cómo se llaman estas cosas? No, ¿cómo se llama esto? Esas son uniones. Complejos de unión, es decir, tienen barreras, están formando barreras y tienen microvellosidades de tipo banales, tienen microvellosidades banales y tienen un montón de receptores de superficie, tienen gran cantidad de receptores de superficie. También presentan epidemosoma panclarcer y presentan, en muchos casos, presentan gran cantidad de micropinocitosis, figuras de micropinocitosis, porque están realizando transporte de un lado hacia el otro. En muchos casos, salvo en los casos en donde hay barrera hematoencefálica, por ejemplo, en el cerebro, no hay micropinocitosis. Y otro detalle interesante del endotelio es que en muchos vasos sanguíneos existen cuerpos de Biedl-Palade. Estos son cuerpos en donde en su interior hay factor de von Willebrand. En el interior de esto hay factor de von Willebrand. Y está agrupado en estos cuerpos de Biedl-Palade. Estos cuerpos de Biedl-Palade son muy ubicuos en las arterias elásticas y en las arterias musculares grandes. En los otros vasos sanguíneos no hay cuerpos de Biedl-Palade. Y aquí hay un listado de cosas que hacen nuestras células endoteliales para que ustedes vean. Regula la respuesta inmunitaria, tiene factores de crecimiento, por lo tanto regula la proliferación y reparación del tejido, etc. Hay todo un listado. Esta diapositiva es solo un listado referencial, ¿ya? Para que ustedes sepan. En fisiología y en inmunología les van a preguntar sobre estos factores, estas interleuquinas, etc. Acá en histología me interesa que ustedes tengan claro que no es un epitelio pasivo, sino que es muy activo. Haciendo referencia a esta secreción de endotelina y óxido nítrico, hay un detalle súper interesante, porque el óxido nítrico difunde hace un par de 0,1 micra, nanómetros, difunde re poco. Y nosotros tenemos, si nosotros nos centramos acá, tenemos el endotelio y acá está la célula muscular. Entonces, todo este espacio no podría difundir el óxido nítrico, porque además tiene una vida media súper corta, entonces no podría difundir. ¿Cómo se las arregló el endotelio? El endotelio se las arregló y formó una pequeña prolongación. Aquí está el endotelio proyecta su citoplasma, atraviesa toda la túnica íntima, atraviesa la limitante elástica interna por una fenestra y hace contacto con la célula muscular y establece una unión que se llama unión mioendotelial. Mio, el prefijo mio es músculo, entonces es una unión músculo-endotelio, ¿ya?
Y en esta zona es donde se libera el óxido nítrico y puede hacer contacto con la célula muscular. ¿Ya? Entonces, eso es propio. ¿Dónde están las uniones mioendoteliales? En los vasos arteriales, preferentemente en los vasos arteriales de tipo muscular. ¿Ya? Ellos tienen mucho. Las arteriolas también tienen unas poquitas, pero la arteria muscular es la que más tiene. La arteria elástica también se describen, pero son mucho más relevantes en las arterias musculares, estas uniones mioendoteliales. Ahí está, la limitante elástica interna. Esta es una fenestra, ves que es discontinuo, es un hoyo y por ahí penetra nuestro endotelio para esta unión mioendotelial. Aquí están las láminas elásticas, ahí están las fenestras de la lámina elástica, ¿se fijan? Y aquí están las células musculares lisas. Estas células musculares lisas sintetizaron ese tejido elástico. ¿Ya? No hay otra cosa, ¿ya? No hay fibroelástico. La túnica media está constituida por capas concéntricas de células principalmente músculo liso distribuidas de manera helicoidal. Además de fibras elásticas, colágeno de tipo 3 y protoglucanos. Todo eso es sintetizado por la célula muscular lisa. Solo en arterias, la lámina elástica externa está presente. ¿Ya? Y la túnica media no está presente en capilares y vénulas. Vénulas postcapilares no tenían túnica media, tenían pericitis. ¿Qué pasa con nuestra túnica adventicia? La túnica adventicia está compuesta principalmente por fibroblastos, fibras de colágeno de tipo 1, fibras elásticas, todas orientadas en sentido longitudinal. En algunos vasos grandes, arterias grandes o venas grandes, como la vena cava, presenta células musculares lisas también orientadas en sentido longitudinal. ¿Ya? Está constituida por tejido conjuntivo denso, relativamente fibroso. Presenta vasa vasorum, que son más abundantes en las paredes de las venas que en las arterias. Presenta también vasa nervorum y presenta también vasos linfáticos. Los vasa nervorum son fascículos nerviosos pequeñitos que se van a meter por aquí para inervar la túnica muscular. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta túnica muscular está regulada por los fascículos nerviosos y está regulada por el endotelio. Entonces, así se regula la presión sanguínea. Y acá tenemos, esta es una pared de una arteria, y yo les voy a decir, esta es una hematoxilina eosina, y esta es una arteria elástica. ¿Por qué yo sé que es una arteria elástica? Porque eso de ahí son láminas elásticas fenestradas. Y ahí se acaba, esa es la última lámina elástica fenestrada, esto es la túnica adventicia. Y en la túnica adventicia tenemos este vaso sanguíneo, que es una vénula, vasa vasorum, y este es un fascículo nervioso, vasa nervorum. Este es otro vasa vasorum, pero en este caso esto es una arteriola, porque tiene la pared un poco más gruesa. Vénula, arteriola, vasa nervorum, vasa vasorum. Acá están con mayor aumento, vasa vasorum, arteriola, vénula, fascículo nervioso, con su perineo y sus axones ahí adentro. ¿Ya? Vasa nervorum, vasa vasorum. También deberían haber vasos de tipo linfático, pero no se aparecen en la fotografía. Bien, entonces, los vasos sanguíneos presentan estas tres túnicas que los constituyen. Lo que vamos a ver ahora es cómo van modificándose esas diferentes túnicas cuando nosotros vamos cambiando el tipo de vaso sanguíneo. La sangre sale desde el corazón por un tipo de vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo tiene que disminuir su calibre. Entonces nosotros vamos a tener acá nuestro corazón y sale desde aquí un vaso sanguíneo ¿Qué hace eso? Sale un vaso sanguíneo grande, de paredes muy gruesas, que se llama arteria elástica, luego se transforma en arteria muscular, luego se transforma en metaarteriolas. Para diferenciar las metaarteriolas, les vamos a poner aquí un anillito de músculo liso. El músculo liso lo vamos a poner ahí, así está el músculo. Así está el músculo. Eso es músculo liso.
este anillo. Entonces esas son nuestras metaarteriolas. Acá está la red capilar. Y acá vienen las venas. Venas, venas musculares, vena cava, corazón. Entonces, estos vasos, como van cambiando de tamaño y van cambiando su funcionalidad, porque este vaso recibe la contracción del ventrículo, por lo tanto recibe mucha presión sanguínea, tiene que modelar eso de nuevo, pensando en este flujo laminar. Entonces, tiene una capacidad de distensión bastante importante, por lo tanto, este es un vaso elástico. Luego, tenemos que enviar la sangre hacia todos los órganos. Entonces, estas son venas musculares o de distribución porque distribuyen la sangre, tienen una túnica muscular muy desarrollada. Y luego las arteriolas tienen túnicas musculares medias porque van llevando la sangre al interior de los distintos órganos. Y la metaarteriola vuelve a tener túnica muscular desarrollada porque la mayoría de ellas se contrae para que la sangre pase por una sola vía de la red capilar. La red capilar es así, como está mi mano, pero siempre solo esta vía está conectada. Estas otras vías están sin sangre. ¿Pero cómo? Si la sangre tiene que nutrir los tejidos, ¿por qué las redes capilares de 20 vasos que tiene una red capilar, entre el medio siempre está con sangre y se llama vía preferencial? Y los otros 9 que quedan por los costados no tienen sangre. ¿Por qué? Algo falla en el sistema. ¿Qué falla en el sistema? Es el mismo concepto del riñón. ¿Se acuerdan que mencionamos que el riñón filtraba 180 litros de sangre al día? ¿Cuánta sangre? Si filtra 180 litros, quiere decir que se mueven técnicamente 180 litros de sangre. Si nosotros calculamos el volumen de sangre que pueden contener toda la masa capilar de nuestro órgano, de nuestro tejido, de nuestro órgano, da mucho más que 5 litros. Da como 3 veces 5 litros. Entonces, si nosotros tomamos y metemos la sangre a todas las redes capilares, al mismo tiempo nos quedamos sin sangre. Tenemos un choque hipovolémico. El corazón se queda sin sangre. Entonces se tiene que regular. Se tiene que regular. Entonces, se abre una, se cierra la otra, se va distribuyendo para poder mantener un volumen mínimo de sangre para que se mantenga el trabajo cardíaco. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con gasto cardíaco y eso aumenta el gasto cardíaco cuando las personas tienen mayor volumen corporal y tienen obesidad, eso aumenta el gasto cardíaco, lo van a revisar todo eso muy bien en fisiología. En histología me interesa que tengan claro ese concepto de que las redes capilares no todas están con todos sus capilares en el mismo momento llenos de sangre. Y para que no se produzca esto, existe esta metaarteriola que tiene características histológicas particulares precisamente para favorecer eso. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces nuestro sistema circulatorio macrovascular y microvascular. Los macrovasculares son los vasos como el corazón y los vasos visibles a simple vista, los vasos que uno puede ver. Y el microvascular compone arteriolas, capilares, vénulas, todos los vasos que son de un par de milímetros de tamaño, micras de tamaño. Los capilares van a tener 10 a 15 micras de tamaño, de diámetro. La arteria aorta tiene un par de centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestros vasos arteriales. Tenemos arterias elásticas o de conducción. Son vasos sanguíneos que poseen un diámetro superior a 10 milímetros, arteria aorta, sus ramas se originan del callado aórtico, la carótida primitiva y la subclava. Arterias musculares o de distribución, distribuyen la sangre. Son vasos muy abundantes, poseen un diámetro que va desde los 10 milímetros hasta los 0,1 milímetros y son los encargados de llevar la sangre hacia los distintos órganos. Y las arteriolas corresponden a todos los elementos arteriales de un diámetro inferior a 100 micras. Y estos son los que meten la sangre al interior de los tejidos y llevan la sangre hacia las redes capilares. Y acá tenemos, este es el ROS, me parece mucho, ¿sí? Y ahí están los tamaños. Los tamaños, no nos vamos a preocupar mucho nosotros de los tamaños, da lo mismo. En anatomía probablemente les importa el tamaño, a nosotros nos da un poco lo mismo. Tenemos arteria elástica, arteria muscular, arteriola, endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso. Endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso, membrana elástica prominente. La membrana elástica interna prominente, eso es súper interesante en las arterias musculares. Las arterias musculares tienen la lámina elástica interna súper evidente. ¿Por qué?
porque su túnica media no tiene más láminas elásticas. En cambio, en el caso de la arteria grande elástica, la túnica media tiene muchas láminas elásticas, en cambio esta no. Por lo tanto, es muy evidente, es muy evidente. Las arteriolas tienen endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso, membrana elástica interna. Aquí las arteriolas no todas, las arteriolas muy pequeñas no tienen lámina elástica interna. Y la túnica media va a estar constituida por músculo liso, excepto esta que tiene láminas elásticas y músculo liso. Las demás van a tener músculo liso y fibras elásticas. Fibras elásticas, ¿ya? No láminas, fibras elásticas. Y la túnica adventicia, en todos los casos, es tejido conjuntivo denso, va a tener más o menos vasos sanguíneos, va a ser más o menos abundante, y eso va a depender del tamaño del vaso que nosotros estemos revisando. Este es un esquema de una arteria elástica o de conducción que sacan la sangre del corazón. A ver, caballero, usted, joven, sí, usted mismo. Tinción. ¿Qué tinción es? Arteria elástica. Estamos viendo, mira, esta cosita que es como una viruta, así como un resortito. Esto de aquí son láminas elásticas. ¿Se dan cuenta la cantidad de láminas elásticas que tiene esto? Si esas son láminas elásticas que se ven color café, rojizo. ¿Cómo que los samuráis de plata? Ladrillo, eso, ladrillo. ¿Ah? Orseína, profe. Orseína. Por suerte se cambió el certamen para el 19. Orseína. Orseína. Señores, presten atención. Esto, silencio, esto es el lúmen. No sé si alcanzan a ver que justo aquí, eso de ahí es el endotelio. Ese trocito de ahí es el endotelio. Y lo que queda ahí entre esta primera lámina y el endotelio es la túnica íntima. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La túnica íntima es mínima respecto a la túnica media. Y esta cantidad de láminas elásticas, esa cantidad de láminas elásticas va aumentando con la edad. Ustedes tienen menos láminas elásticas que yo. Y si nosotros tuviésemos alguna persona hipertensa, esa tendría más láminas elásticas incluso que yo. ¿Ya? Las láminas elásticas van aumentando con la edad. Van aumentando más. Pueden llegar hasta 70 láminas elásticas. Van aumentando con la edad. Ustedes deben tener entre 40, entre 40 y 50. ¿Ya? Láminas elásticas. 40 lo más probable. ¿Ya? Entonces, van aumentando con la edad. Ustedes tienen menos. Es un rasgo que uno puede utilizar, la cantidad de láminas elásticas que está presente en la túnica para poder evaluar los años de la mano. Entonces, vamos a revisar nuestra arteria de conducción o elástica. Tinción, aquí. Usted está hablando. Tinción. Hematoxilina o sí. Perfecto. Aquí esto está con más aumento. ¿Se fijan? Esa es la túnica íntima. Todo esto es túnica media y esto es túnica adventicia. ¿Por qué no se ve la limitante elástica interna? Oiga, ¿por qué no se ve la limitante elástica interna? ¿Y por qué no se ven las láminas elásticas fenestradas? Por la tinción. Hematoxilina y eosina se ven rosaditas igual que el músculo liso. No hay mayor diferenciación. La túnica íntima, células endoteliales están unidas entre sí por uniones de oclusión y uniones comunicantes. Las células endoteliales presentan cuerpos de país del paladio. Esto es interesante. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el dibujito del endotelio, había una especie de estructura que parecía como una pera, o como una... sí, una pera de acá, así. ¿Cómo se llama la otra? Como una berenjena, tiene forma como de berenjena. ¿Ya? Eso es un cuerpo de vida paladio. Estas contienen el factor de von Willebrand y tiene que ver con la facilitación de la coagulación de las plaquetas. Además, presentan en su membrana P-selectina, que es una molécula que está relacionada con la adhesión de leucocitos de tipo neutrófilos. Presenta una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo que tiene músculo liso, fibroblasto y ocasionales macrófagos. Estos son los macrófagos los que se activan, producen factor de crecimiento que activa los fibroblastos para que sinteticen matriz y activa el músculo liso. Y eso produce los ateromas en estas arterias elásticas. Y es por eso que las arterias elásticas son las más susceptibles a este tipo de alteración. Túnica media, hematoxilina eosina, cromotrol. ¿Se fijan? Célula muscular lisa, lámina elástica fenestrada. Lámina elástica parece que es la célula muscular lisa. No sé muy bien por qué está hematoxilina eosina. Esto es orseína. ¿Se fijan? Músculo liso, lámina elástica fenestrada. ¿Por qué no se ven las fenestras acá?
porque las fenestras solo se visualizan con microscopía electrónica de transmisión o de barrido, ¿no? Presenta muchas láminas elásticas fenestrales que se alternan con células musculares lisas. El número de láminas elásticas es alrededor de 50 en los adultos. En individuos con hipertensión puede llegar a ser mucho más, 70 incluso, o más de 70. La matriz extracelular es secretada por las células musculares lisas y comprende colágeno, protoglucanos, ácidos y fibras elásticas. ¿De qué está? Esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Ahí está el endotelio. Esta es la limitante elástica interna y esa es la limitante elástica externa. Y estas son láminas elásticas, célula muscular lisa, fenestra. ¿Se fijan? Esas son las fenestras. Aquí se ven bien las fenestras. Y aquí tenemos adventicia. Eso de ahí es un vasa vasorum. Vasa vasorum. Túnica adventicia. Está formada por una delgada capa de tejido conjuntivo de tipo fibroelástico. Presenta vasa vasorum, vasos linfáticos y vasa nervorum, o fibras nerviosas. La verdad que no son fibras, son fascículos. No son una sola fibra, sino son fascículos nerviosos. Corresponde a esta zona de aquí. La verdad que es delgada la túnica adventicia comparándola con el desarrollo de la túnica media. Pero si ustedes la comparan, esta túnica adventicia con la túnica adventicia de una arteria muscular, van a ver que más o menos el tamaño es similar. Porque cuando se habla de una túnica adventicia reducida es porque se está comparando con las otras túnicas del mismo vaso. ¿Ya? Bien, arteria muscular o de distribución. Esta es una foto un tanto rara, pero esto debería ser una tensión para fibras elásticas. ¿Se fijan? Vean eso de ahí. Esa es la limitante elástica interna, ese es el endotelio. Esta es la limitante elástica externa y esto es la túnica media. Hay músculo liso. Le doy un punto en su test de salida de mañana. Pero si no hay test. Le doy 2 puntos entonces. Ya está bien, 5 puntos. ¿Qué diferencia ve en esta túnica íntima o en este borde interno de este vaso sanguíneo respecto al vaso sanguíneo anterior? La arteria elástica. ¿Sí? ¿Qué diferencia ves en este vaso respecto de la arteria elástica que viste anteriormente? Quédate acordado. Este vaso, mírenlo, analícelo. ¿Qué diferencia tiene con este? Tiene láminas. Sí, aquí ya. Esto es mucho más grueso. Sí, pero ¿qué más? En el borde interno. En la parte interna. Borde interno. La parte de la endotelio. ¿Qué tiene? En el otro se puede ver el endotelio. En este como que no se ve, no se ve. Es por plano de aumento, ¿no? Pero ahí está el endotelio. Ahí está el endotelio. Esa es la célula endotelial. Este parece como si fuera montaña, la parte de la endotelio. Exacto. Ya 5 puntos. Para el test de este viernes de mañana. Entonces, se dan cuenta, lo interesante de acá la histología es observar. La histología ustedes tienen que observar. Vean esto de aquí. Tiene repliegues. Uno puede reconocer inmediatamente una arteria muscular. Le muestran una foto, aunque sea con hematoxilina y eosina. Ambas con hematoxilina y eosina. Y uno ve estos repliegues en el borde interno, inmediatamente sabe que es una arteria muscular, porque la arteria elástica no presenta esos repliegues. Eso, como esta estructura es preferentemente muscular, se contrae y se deforma mucho más que la arteria elástica, porque la arteria elástica, las láminas elásticas tienen un tope y no se siguen deformando, ¿ya? Entonces eso hace que el borde interno de la arteria elástica aparezca liso, sin estos repliegues, en cambio este aparece con esos repliegues. Entonces es bien fácil reconocerlo, ¿ya? Tiene repliegues, muscular. Después la reviso. Una limitante elástica interna muy gruesa y una limitante elástica externa bastante visible también. Y no hay láminas elásticas, es una arteria muscular, ¿ya? Y acá tenemos, ¿se fijan? Hematoxilina eosina, orseína.
Ahí está el endotelio. Ese es el endotelio. Ahí está el endotelio. ¿Se fijan? La limitante elástica interna es súper gruesa. Y ahí están los repliegues. Repliegues. Túnica media, limitante elástica externa. La limitante elástica externa en este caso no es una única lámina, sino que son 3 o 4 láminas que están próximas. Incluso en el puro texto dice que hasta 5 láminas. También próximas entre sí forman esto. Es bastante difícil en algunos casos, cuando son mucho más pequeñas las arterias musculares, poder diferenciarla de la túnica adventicia, porque la túnica adventicia tiene hartos elementos elásticos en estos vasos. Y se fijan, aquí hay una especie de gusanitos más delgaditos, esas son fibras elásticas. Aquí no hay láminas, hay fibras elásticas. ¿Ya? Entonces la túnica íntima de este vaso tiene células endoteliales, tiene el mismo cuento. El endotelio presenta prolongaciones que hacen contacto con las células musculares lisas de la túnica media. Uniones comunicantes, esas son las uniones mioendoteliales. La capa de tejido conjuntivo subendotelial contiene algunas células musculares lisas. La lámina elástica interna de estos vasos es muy desarrollada y de fácil observación. ¿Se fijan? Ahí está nuestra limitante elástica interna. Esto es hematoxilina y eosina, pero ahí se ve algo de diferencia en la tinción y acá se ve muy bien teñido. ¿Qué diferencia ve en este endotelio? ¿Qué diferencia ve en la descripción de este túnica endotelial respecto de la arteria elástica? El endotelio presenta prolongaciones que hacen contacto. No se le describe, en algunos casos lo describen, pero no es muy abundante. ¿Qué otra cosa dijimos en el otro que tenía una berenjena? Cuerpo de del palade. ¿Ya? Aquí no aparece. ¿Eso quiere decir que este no tiene factor de von Willebrand? Sí tiene. Todos los endotelios tienen factor de von Willebrand. Lo que pasa es que en los otros vasos sanguíneos el endotelio tiene el factor de von Willebrand libre en el citoplasma. No está formando estos cuerpos de del palade. ¿Ya? Los cuerpos de del palade solo son característicos de los vasos arteriales grandes, elásticos. En los vasos arteriales musculares, en las venas, también hay factor de von Willebrand. De hecho, el factor de von Willebrand es un marcador inmunohistoquímico para célula endotelial. Cuando uno hace un cultivo de células y quiere saber si el cultivo está puro y solo tiene células endoteliales, uno tiñe con anticuerpos antifactor de von Willebrand, y si todas las células están teñidas, todas las células son endoteliales. Si hay una que no esté teñida, eso es un fibroblasto que se colora. ¿Ya? Túnica media.